El barroco es un movimiento artístico y cultural que se extendió por toda Europa en el siglo XVII, principalmente en España, que fue donde tuvo un mayor auge. Se sitúa entre el Renacimiento y el Neoclásico. Este movimiento ha sido considerado por muchos autores como el arte de la contrarreforma o del absolutismo europeo. La palabra barroco viene del portugués perla de forma irregular o joya falsa. Al principio se utilizaba de forma negativa hacia el movimiento, criticándolo porque todo era muy exagerado. Dentro de sus características, el hombre adopta una actitud escéptica, desconfiada y pesimista, ya que se tiene una visión muy negativa del mundo. La realidad de las artes o la literatura es muy complicada, está recargada, llena de contrastes, de contradicciones y de dinamismo. El hombre barroco ve el mundo como un lugar caótico y está obsesionado con la brevedad de la vida y con el paso del tiempo. Esto se debe al pesimismo y desengaño que sienten ante el mundo. Se crea una literatura artificiosa, brillante pero poco natural, y solo es una minoría de la población la que puede comprender y degustar esta literatura. Dentro del barroco se desarrollaron diferentes estilos poéticos, el culteranismo y el conceptismo. En el culteranismo, también conocido como gongorismo, se rompe el equilibrio entre fondo y forma, ya que se enfoca más en la forma. El contenido suele ser pequeño, pero se expresa con abundancia de recursos como latinismos, aliteraciones, metáforas, hipérbatos y referencias a la mitología. Fue representado principalmente por Góngora, quien fue un poeta dramaturgo español del Siglo de Oro. Sus principales obras fueron Soledades y las fábulas de Polifemo y Galatea. En el conceptismo, el equilibrio clásico, fondo y forma, se rompe en favor del fondo. El contenido es muy denso, las expresiones se condensan para decir lo máximo con el menor número de palabras, y se procura que éstas signifiquen varias cosas a la vez. Este estilo es representado por Quevedo, quien fue un noble y político escritor español del Siglo de Oro. Sus principales obras fueron A una nariz y Una aguja de navegar cultos. En el barroco sobresalen dos corrientes fundamentales dentro de la literatura religiosa: la ascética y la mística. La literatura ascética se ocupa de los esfuerzos que el espíritu debe realizar para alcanzar la perfección moral. Los escritores ascéticos aconsejan sobre los caminos que conducen a la salvación. Algunos escritores ascéticos fueron Fray Luis de Granada y Fray Luis de León. La literatura mística trata de los fenómenos que experimentan algunas personas al entrar su alma en contacto directo con Dios. Para llegar a este contacto, el alma debe seguir varias fases o vías, que son la vía purgativa, en donde se hace la purificación del alma mediante la penitencia; la vía iluminativa, en donde el alma es iluminada por un saber especial, completamente distinto a lo mundano; y por último, la vía unitiva, en donde el alma se funde con Dios, produciéndose el éxtasis. La literatura mística surge para poder expresar con un lenguaje distinto algo que es inexplicable por otros medios. Los principales autores místicos son Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. En México, Sor Juana Inés de la Cruz fue una religiosa católica, poetisa y dramaturga novohispana del Siglo de Oro español. Cultivó la lírica y el teatro, así como la prosa. Por la importancia de su obra, recibió los sobrenombres del Fénix de América o la 10ª musa mexicana. Uno de sus grandes temas es el análisis del amor verdadero y la integridad del valor y la virtud. Todo ello reflejado en una de sus obras maestras, Amor es más laberinto. También destaca el tratamiento de la mujer como personaje fuerte que es capaz de manejar las voluntades de los personajes circundantes y los hilos del propio destino. Sor Juana era muy dada a hacer retruécanos, a verbalizar sustantivos, a sustantivizar verbos, a acumular 3 adjetivos sobre un mismo sustantivo y repartirlos por toda la oración,
y otras libertades dramáticas que estaban de moda en su tiempo. Asimismo, es una maestra en el arte del soneto y la redondilla, en la cual sobresale hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. El barroco en Francia. El siglo XVII francés conoce un notable esplendor literario, especialmente en el teatro. Los otros géneros, poesía y prosa, evolucionan de un barroquismo inicial a un temprano clasicismo. La poesía francesa del siglo XVII no dio grandes figuras. Durante la primera mitad del siglo dominan las tendencias barrocas, preciosismo en donde se cultiva una poesía de expresión culta y refinada y tema galante, concebida en selectas reuniones literarias en casas de nobles, llamadas salones. Es un estilo afín al que tiene lugar en otros países de Europa, como el culteranismo en España o el eufemismo en Inglaterra. Su máximo representante es Vicent Boitou, con una poesía en la que sobresale el ingenio, la galantería amorosa y cierto carácter frívolo. Otra tendencia barroca es la poesía burlesca y satírica, en donde se rechaza el respeto hacia las convenciones literarias. En este estilo sobresale Paul Escaron, con Virgilio disfrazado, que también escribe literatura en prosa, como el relato, la novela cómica. El estilo burlesco de Escaron tuvo gran cantidad de imitadores que derivaron la burla hacia la grosería y la banalidad. El barroco en Inglaterra. El barroco inglés contó con grandes poetas, como son John Donne, famoso por sus dotes de predicador y la belleza de sus sermones. En su poesía rechaza la musicalidad anterior y emplea un tono dramático y coloquial para expresar sus inquietudes y sentimientos más íntimos, como amor, muerte y religión. Otro autor es John Milton, quien intenta fundir la belleza formal clásica con el pensamiento cristiano en sus obras de vejez, Paraíso recobrado y Sansón agonista. Por último, John Dryden fue un influyente poeta, crítico literario y dramaturgo inglés que dominó la vida literaria en la Inglaterra de la Restauración inglesa hasta tal punto que llegó a ser conocida como la época de Dryden.